En cuanto a la etiopatogenia, ¿cuáles son las causas fundamentales de la hidrocefalia? 1. Mala absorción de líquido cefalorraquídeo. 2. Aumento de la producción. Vamos a ir hablando de cada uno de estos con la evolución del tema. Aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. Mala absorción y obstrucción de fundamentalmente el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Hablemos del exceso de producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Básicamente se forma en los plexos coroides. ¿Cuándo se va a presentar un exceso de producción o una hiperproducción? Cuando los plexos coroides se han desarrollado más o se presenta un papiloma de plexos coroides. El papiloma es un tumor benigno, pero derivado del plexo coroide. En ese caso, aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto se produce al día de líquido cefalorraquídeo? ¿Saben ustedes? Si alguien sabe, levanta la mano. Nada. ¿Alguien? 700 centímetros cúbicos se producen al día de líquido cefalorraquídeo. Pero circulando en la tercera circulación, mucha gente llama tercera circulación del líquido cefalorraquídeo, existe 150 a 170 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Esa es la circulación normal. Un incremento de esto produce pues la hidrocefalia, especialmente cuando el incremento se produce en las cavidades ventriculares. Aquí vemos imágenes también de otra hidrocefalia menos marcada, menos fuerte, digamos, menos aguda. Alguien que me ayude con esto, no puede caminar aquí. Quiero que me pase con el botón, pero aumentarlo en el tamaño. Ya, ahora solamente con un poco, que yo apriete y más. ¿Está bien? Gracias. Entonces hemos hablado del exceso de producción de líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver al lado derecho de ustedes, y derecho, se ve un hematoma epidural más una hidrocefalia. En cuanto a los trastornos de la circulación, lo más frecuente es la obstrucción del acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Esta es la causa fundamental en las hidrocefalias congénitas. Es una hidrocefalia obstructiva. Entonces se dilatan los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, pero por la obstrucción del acueducto de Silvio no llega a dilatarse el cuarto ventrículo. ¿Sí? Esta es la causa más frecuente de la hidrocefalia en los recién nacidos. Obstrucción del acueducto de Silvio. Se produce un proceso inflamatorio en el acueducto o se generan células germinales a ese nivel que obstruyen este acueducto. Hay diferentes formas de hidrocefalia, como pueden ver acá, es una comunicación de los ventrículos con los espacios subaracnoideos. Al lado derecho ven una imagen que parece un vampiro, que son diferentes formas de hidrocefalia. Les he hablado de la mala absorción. Este defecto es frecuente también en la neurocirugía pediátrica. Se produce por mala absorción. ¿Dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? En las vellosidades del paciente. Entonces, cuando se produce un proceso infeccioso, hablemos de meningitis, y la más frecuente, la meningitis TB, produce una mala absorción de líquido cefalorraquídeo y por ende una retención de líquido en las cavidades ventriculares. A
mano izquierda vemos una gran dilatación ventricular. A mano derecha vemos, para que diferencien ustedes, una atrofia córtico-subcortical. Fíjense ustedes cómo se ve el espacio subaracnoideo, se ven las circunvoluciones, pero se ve también la dilatación de los ventrículos. Esta es una atrofia córtico-subcortical. Fíjense las imágenes y grábenselas. En cuanto a la epidemiología, consideramos la frecuencia de 3 a 4 por 1000 nacidos vivos. Como un defecto congénito entre el seno 0.9 a 1.5 por 1000. Es más frecuente en el sexo masculino. La hidrocefalia asociada a la espina bífida aumenta en frecuencia y número, con mielomeningoceles de 1.3 a 2.9 por 1000. Existen otros trabajos en que hablan de 5 hidrocefalias por 10.000 nacidos vivos. No hay una incidencia geográfica, es decir, en tal parte del mundo es más frecuente. No. Las mujeres embarazadas de edad avanzada pueden tener mayor predisposición para que los niños nacieran con hidrocefalia. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense ustedes, a mano izquierda van a ver lo que les he dicho, atrofia córtico-subcortical. Vean ustedes cómo se ve la corteza con las circunvoluciones y la dilatación de los ventrículos. Fíjense la imagen de la derecha. No hay circunvoluciones y los ventrículos están muy dilatados y además se presenta lo que es un edema periventricular. Esta es una hidrocefalia aguda. Edema periventricular. Fíjense ustedes el color del edema con relación al resto del parénquima cerebral. En cuanto a los factores etiológicos, es frecuente que la hidrocefalia se produzca en mujeres añosas, hemos dicho ya. Pacientes que han tenido hijos con hidrocefalia dan la posibilidad de que el siguiente hijo pueda tener hidrocefalia. No 100% seguro, pero un buen porcentaje de casos. La exposición a rayos X, el manejo de medicamentos mal controlados, especialmente los anticonvulsivantes. ¿Han oído ustedes hablar de la posibilidad de malformaciones congénitas por el ácido valproico, por la carbamazepina? Entonces, son causantes de hidrocefalia potencialmente. No puedo decir, todo paciente que tome carbamazepina va a tener hidrocefalia. No, señor. Es potencialmente, estos productos potencialmente pueden producir cuando son consumidos por la madre. Aquí vemos dos imágenes de hidrocefalia. Fíjense, esta es una hidrocefalia crónica, como el tejido cerebral también se ha presentado con hipodensidad, como alteraciones de tipo hipoxia. Ya hemos hablado de la clasificación. Las comunicantes comunican todo el sistema ventricular, cuarto ventrículo, tercero ventrículo lateral. ¿Sí? Existe en la fosa posterior, el cuarto ventrículo, que comunica con el espacio subaracnoideo por dos tipos de orificios. ¿Cuáles son los orificios? Fosa posterior, que grita el que sabe. Nada, no puede ser. Luschka y Magendie. Magendie es el orificio central y Luschka los orificios laterales. Se va a recordar. Magendie, M, medio. Luschka, lateral. Para que no se olvide. Entonces, cuando estas obstrucciones, estos orificios se obstruyen, producen una hidrocefalia comunicante, ¿sí? Pero sin que exista un paso adecuado al espacio subaracnoideo. Otra de las causas.
La no comunicante es cuando, les he mencionado, se produce la obstrucción del acueducto cerebral. Solamente se dilatan los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Por otro lado, la hidrocefalia ex vacuo es una combinación de acumulación de líquido extracerebral e intracerebral. No es frecuente. Y les anoto aquí la hidrocefalia a presión normal. No se presenta en niños. Se llama síndrome de Hawking-Adams. ¿Han escuchado hablar? Tampoco. Están más perdidos que... No los recité, pues van a repetir. Bueno, entonces, el Hawking-Adams es un síndrome que se presenta con hidrocefalia en personas mayores de edad. Se dice que hay un incremento de la presión durante la noche, entonces existe una dilatación ventricular. Los pacientes presentan una triada: ataxia de la marcha a pasitos cortos, incontinencia esfinteriana y apraxia, falta de fineza. Por ejemplo, le dicen a un paciente: tienes que abotonarte y no puede, tienes que peinarte y no puede. Entonces, la triada no se une: ataxia, apraxia e incontinencia vesical. Vesical fundamentalmente. Acá tenemos otro tipo de hidrocefalia, no importante, pero fíjense en la de la mano derecha. Tiene líquido, pero tiene aire. Seguramente al colocar la válvula, que es este punto blanco, han metido aire al ventrículo. Y eso es peligroso. Se puede producir una meningitis. Ya hemos hablado de la comunicante, ¿no? Pero fíjense en estas imágenes. Acá tenemos otra causa de hidrocefalia: la presencia de calcificaciones. ¿Por qué? El TORCH, la toxoplasmosis, el citomegalovirus pueden producir estas afecciones por procesos inflamatorios como consecuencia de alteraciones de la pared interna de los ventrículos. Hemos hablado de la no comunicante u obstructiva. Del ex vacuo también les he mencionado. Fíjense ustedes cómo hay hidrocefalias que son asimétricas. Acá podemos ver la dilatación de los ventrículos laterales más importantes del lado derecho. No se olviden, al ver una tomografía, acuérdense que lo que ven en el lado izquierdo es derecho y lo que ven en el lado derecho es izquierdo. ¿Sí? Es como si cortáramos y viéramos en esto. Les he hablado del Hawking-Adams, que es más en personas mayores. Fíjense cómo el tercer ventrículo está dilatado en este caso. Donde está la flecha es el tercer ventrículo. Les muestro esto porque, se van a acordar, en el tratamiento vamos a hablar de la tercera ventriculostomía. Otro tipo de hidrocefalia, otra hidrocefalia muy marcada. Son imágenes diferentes de hidrocefalia, ¿no? Vean, asociando ustedes. Es una hidrocefalia, fíjense, con ventrículos totalmente asimétricos, que corresponde también a la figura del lado derecho. Figura del lado derecho, no tomografía derecha. ¿Cuál es la clínica? Un niño con hidrocefalia, un recién nacido, ¿qué presenta? Lo primero que van a encontrar: un abombamiento de las fontanelas, especialmente la fontanela anterior. Fontanela abombada y tensa, dura, si ustedes palpan. Es un niño irritable, llorón, que vomita, que no acepta los alimentos, o si acepta los rechaza fácilmente, los bota, los vomita. El vómito en un cráneo hipertensivo, ¿cómo es el vómito? Es explosivo, es fuerte, ¿no es verdad? Sí.
No se olviden, vómito en cráneo hipertensivo explosivo. Y una hidrocefalia produce cráneo hipertensivo. La ventaja que es cuando un recién nacido tiene hidrocefalia, se separan fácilmente los huesos y permite una disminución en la compresión de los nervios ópticos, porque una de las complicaciones graves en la hidrocefalia es el aplastamiento, si ustedes quieren, o la presión sobre los nervios ópticos que van a producir amaurosis o por lo menos edema de fatiga. No se olviden entonces de estos datos importantes. Hay un signo, el signo de McEwen. Es un signo percutorio de la cabeza. Si ustedes percuten el cráneo, van a sentir un ruido que es similar al de una olla rajada, olla cascada. Signo de McEwen. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico fundamentalmente lo van a hacer ustedes por la visión del niño. Niño llorón, cabezón, con ojitos en sol naciente o sol poniente. Los ojitos se van hacia abajo. ¿Han visto alguna vez una hidrocefalia, niños? Bueno, traten de ver esos datos y eso es lo que les estoy mencionando. Los ojitos se van hacia abajo, la cabeza es grande, fontanela tensa, la percusión, el signo de McEwen. El tratamiento es muy variado. En 1922, Dandy, uno de los grandes neurocirujanos, realizó una tercera ventriculostomía a ciegas por la parte frontal, pero los resultados realmente nunca fueron alentadores en esa época. En 1923, Mixter realiza la primera endoscopía para realizar una plexotomía, o sea, sacar el plexo por la hiperfuncción del líquido. Recién en el año 50, Holter inventa una válvula de derivación. ¿Cómo? Su hijo tenía hidrocefalia. Holter era ingeniero, nada que ver con medicina, pero decía, ¿cómo puedo sacar el líquido de la cabeza para llevarlo a otro lado? Inicialmente esas derivaciones eran de la cabeza al corazón, ya les voy a explicar. Entonces él inventó un sistema derivativo unidireccional, es decir, que el líquido salía de la cabeza y podía ser expulsado hacia afuera. La cavidad ya la vamos a ver. Entonces fue Holter más o menos en el año 1950. Ya después se inicia otro tipo de válvulas, ¿no? Holter fue el primero, que es el año 56, cuando empezó a trabajar con esa válvula. Después aparecieron otro tipo de válvulas, las Pudens, que fue otro inventor de otro tipo de válvulas, las Ames, las Hakim, una serie de válvulas que siempre fueron para beneficio de los pacientes, ¿no? Las válvulas Phoenix, que hemos utilizado también aquí mucho, también inventan otra válvula, Heyer y Pudens, se asocian con un joyero que era Schultz, y hace otra válvula más adecuada, más perfecta. Entonces son las fotos de algunos de los inventores de válvulas. Pero viene una segunda generación de válvulas años más tarde, por los 70, 90. Y esas son ya válvulas más perfectas, con doble tambor, con un tambor muy fino, unidireccional. Y una de las mejores para mí, ha sido la válvula Unishan de Cogman. Es un tubo directo con un alma de acero, como con un resorte dentro del tubo. Entonces, ¿esto qué hacía? Cuando el niño se apoyaba sobre la válvula, el resorte impedía que el tubo se colapse. Entonces, esa válvula funcionaba permanentemente. Yo te digo los mejores resultados por este tipo de válvulas.
Hablando de eso, aproximadamente en los 10 últimos años, tenemos alrededor de 1.000 a 1.200 válvulas operadas en el hospital. Es una de las operaciones más frecuentes en neurocirugía pediátrica. Otra vez me estaba olvidando. Les decía y les mencionaba que vean ese tercer ventrículo. También hemos sido los innovadores de la tercer ventriculostomía en Bolivia. Ha sido la primera vez que se ha operado tercer ventriculostomía en este hospital. ¿Qué es la tercer ventriculostomía? Es la perforación del piso del tercer ventrículo por delante de los cuerpos mamilares para comunicar con el espacio subaracnoideo. Se realiza una apertura más o menos de unos 3 a 4 milímetros y se aprecia el fluido del líquido. ¿Qué cosas hay que tener en esta derivación? Uno, el lesionar la arteria basilar, que está justo por delante de los cuerpos mamilares. Entonces, visualizando los cuerpos mamilares, hay que irse unos 5 a 6 milímetros por delante, porque la arteria está pegada a los cuerpos mamilares. Y una lesión en la arteria es fatal. Entonces, ese es el gran peligro de la tercera ventriculostomía. Otro de los riesgos grandes es el sangrado que se presenta cuando se introduce la cánula. Puede haber un sangrado desastroso en el paciente. Más o menos les digo que hemos realizado 1.000 cirugías porque está atrasado el mundo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Lo que estamos haciendo últimamente es la derivación ventrículo-peritoneal. Es decir, se coloca un catéter ventricular, ventrículo lateral derecho, generalmente, en la parte parietal. Se introduce el catéter y por vía subcutánea se lleva el catéter distal hacia el peritoneo. Generalmente abrimos con mucha facilidad el peritoneo de los niños, realizamos una jareta, introducimos el catéter y esa válvula empieza a funcionar inmediatamente después de la operación. Lleva el líquido de la cabecita hacia la mano. Pero hace unos 15 a 20 años atrás, lo que hacíamos era una derivación ventrículo atrial, o sea, corazón. Introducíamos la válvula arriba y a través de la vena facial colocábamos un catéter que entraba a la yugular y nos llevaba al atrio, en el lado derecho. Esto se ha utilizado con muy buen resultado también y se controlaba cuando entraba al corazón con un electrocardiograma o con la visión de un arco en seco. Podíamos visualizar exactamente cuando estábamos en el corazón. Eso, lógicamente, nos ha llevado a tener una buena experiencia en ese tipo de derivaciones. Actualmente se realiza esa derivación cuando hay, por ejemplo, una peritoneo o cuando ha habido un proceso severo en el peritoneo y la absorción no es buena, entonces se puede colocar al corazón. Existen otro tipo de derivaciones. Se ha intentado hacer la derivación ventrículo-pleural, derivaciones a otros niveles que no han dado buenos resultados. Ahora actualmente utilizamos, pero a ojos cerrados, pie juntillas, la derivación ventrículo-peritoneal, porque en el peritoneo se absorbe fácilmente el líquido cefalorraquídeo. Ojo, no en todos los casos. Pero estamos hablando de las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son la infección en el trayecto de la válvula. No se olviden, la válvula es un elemento externo que se coloca desde el cráneo hasta el abdomen y se va a atravesar la piel. Siempre que vean, si tienen oportunidad ustedes de trabajar
al colocar una válvula, deben evitar la contaminación de la misma. ¿Ya? Uno de los problemas grandes de complicación son las infecciones. Otro problema es el rechazo al material. El rechazo al material, bueno, pues no lo podemos prever. Consideramos que las empresas que hacen la producción de estas válvulas deben tratar de utilizar un componente vital, digamos, vital, que resista a la reacción inflamatoria del organismo mismo. O sea, si hay un rechazo a la válvula, es por una idiosincrasia del paciente mismo. Realmente hace muchas pruebas. Pero no soy anti-sudamericano, pero las válvulas brasileñas que he estado colocando en este último tiempo me han dado malos resultados. En un 70% se ha producido exposición de la piel. Entonces, no es una válvula que me dé confianza. Es preferible, lamentablemente, no soy pro-gringo, pero las americanas son las mejores. Bueno, si hay alguna duda con relación a la hidrocefalia, pregúntenme, por favor. Cualquier duda que tengan. ¿Nada? ¿Fácil? Mañana os voy a ver operar. Bueno, otro de los problemas frecuentes es el miedo meningocélico. ¿Qué es el miedo meningocélico? Ustedes saben que el desarrollo del tubo neural va haciéndose como un tubo a partir de la tercera o cuarta semana. Es decir, se cierra en forma de tubo desde la cavidad craneal hasta la parte sacrocoxígea. Entonces, los segmentos se van cerrando y forman una estructura que es el canal medular. Cuando falla ese cierre, se produce la espina bífida. Y de la espina bífida, la más frecuente, la presencia más frecuente, es el mielo meningocélico. Lo más grave es el mielo meningocélico, es decir, una protrusión de meninges y estructuras nerviosas que van a condicionar problemas severos de los niños, desde una paraparesia flácida hasta paraplegia total, con incontrol de esfínteres generalmente, porque la zona más frecuente de presentación del mielo meningocélico es la zona lumbar, zona lumbosacra. Entonces allí se presentan raíces nerviosas, como están viendo ustedes en esa imagen, raíces nerviosas y una cubierta que es la capa de meningocélico. Ya vamos a hablar del tratamiento. Pero cuando solamente se exponen las meninges, es decir, van a formar un tumor, pero de líquido puro, líquido cefalorraquídeo. En ese caso es el meningocélico. Diferencia. Mielo meningocélico, estructuras nerviosas. Meningocélico, solamente meninges. El meningocélico es mucho más fácil de tratar y generalmente no tenemos tanta secuela como en el mielo meningocélico. Ven al lado derecho, la parte superior, un caso de mielo meningocélico, con exposición de las raíces nerviosas. Abajo, una de las complicaciones, la hidrocefalia. Hemos mencionado que la presencia de espina bífida va a condicionar con más frecuencia la hidrocefalia. La sirigomielia es otra de las complicaciones, es decir, la acumulación de líquido. Dígame. Adelante. ¿Te sientes mal por la clase? ¿Está preocupado? ¿Te embarazada? Bueno, no sé, perdón.
Entonces, la silicomiel es la acumulación de líquido dentro de la cavidad medular. No se olvide que existe un conducto medular central, pero que no es un conducto visual ni permanente. Pero cuando se produce una dilatación, generalmente se produce lo que es la silicomiel, con una serie de trastornos de otro tipo. El lipomeningocele es la presencia de grasa en la zona donde se produce el lipo o el mielomeningocele o el meningocele. El lipomeningocele es la acumulación de grasa. Esto es muy fácil de tratar, pero siempre traten de conseguir, si ustedes llegan a un momento operar, un estimulador de nervio periférico. El estimulador de nervio periférico nos da la pauta para ver hasta dónde vamos a entrar a seccionar esa grasa. Muchas veces hay componentes nerviosos que eviten que se pueda eliminar toda esa grasa del lipo. Generalmente en estos casos se presenta el síndrome de médula anclada. ¿Qué es el síndrome de médula anclada? Usted sabe que la médula termina en el filum terminal, ¿no? Y ese filum terminal va a fijarse en la parte del sacro. Cuando hay un mielomeningocele, un lipomeningocele operado ya, generalmente ese filum terminal se fija muy duramente en la parte distal del sacro. Entonces, como esa médula es elongada o traccionada, se debe evitar y se debe ver en lo posible una sección para dar libertad a esa médula que desarrolla adecuadamente. Otro de los defectos frecuentes en los niños es el quiste pilonidal. Son malformaciones que van a ver ustedes en la punta del sacro, lumbo sacra, esa zona lumbo sacra, donde existe exceso de desarrollo de pelo hirsutismo en esa zona. Y generalmente es un orificio que se presenta como un embudo. Ese orificio llega muchas veces al canal raquídeo. Y si ese orificio, como está expuesto a las alteraciones externas, puede infectar fácilmente y producir meningitis. Entonces, cuando vean un mielomeningocele, si no está infectado, es partidario, o si está infectado, partidario a una resección para evitar la posibilidad a futuro de presencia de meningitis. El quiste o tumor dermoide es similar al del lipomeningocele. Les he mencionado la frecuencia de la hidrocefalia y el mielomeningocele. Generalmente se presenta el mielomeningocele en una afección que es el Arnold-Chiari. ¿Han escuchado hablar del Arnold-Chiari? Arnold-Chiari. Bueno, hay 4 variedades de Arnold-Chiari. El primer grado de Arnold-Chiari es cuando las 2 amígdalas cerebelosas bajan a nivel del agujero magno y pueden comprimir y evitar la libre circulación de líquidos. En esos casos se puede presentar hidrocefalia, no siempre. Arnold-Chiari tipo 1, no siempre hidrocefalia. Pero a partir del tipo 2, donde ya se asocia a mielomeningocele o meningocele, generalmente en un 80-90% de los casos se presenta la hidrocefalia. Cuando vean ustedes un mielomeningocele, potencialmente explíquenlos a los padres, expliquen a los padres el problema que va a ser en futuro ese niño. Y además la posibilidad muy grande de que hagan hidrocefalia. ¿Por qué les digo que el problema que va a traer a los padres? Porque un niño que nace con mielomeningocele va a producir un problema social en toda la familia. No se olviden que es un niño que difícilmente va a caminar. Si el defecto es muy grande, no va a caminar.
no va a controlar el síntoma. Entonces también hay que hacer un tratamiento multidisciplinario. Necesitamos del urólogo para que vaya a colocar una sonda vesical o haga controles para evitar las infecciones frecuentes a nivel de la vejiga. Necesitamos que venga un ortopedista para poner los pies en posición adecuada. Generalmente se presenta un valgo en el pie. Entonces van a poner botitas para que se acomode adecuadamente. Necesitamos de fisioterapeuta. Necesitamos de un psicólogo que pueda hablar para la familia y el niño para que se acomoden al tipo de problema de este paciente. Y la familia tiene que estar predispuesta a llevar esa carga durante todo el peso de la vida. Entonces, no es nomás operar un miembro meningocele, sino hay que pensar en todos los problemas que repercuten en el ámbito social, familiar, que es una carga para esa. ¿Ya? Entonces, frecuente la asociación de miembro meningocele e hidrocefalea. No se olviden, Arnold Chiari, desde el tipo 2 al tipo 4, generalmente hacen hidrocefalea. Las causas de miembro meningocele, igual que la hidrocefalia, de hecho, la aplicación de rayos X frecuentes, alteraciones de manejo de medicamentos que van a producir malformaciones, dicho el ácido valproico, la carbamazepina. Habían otros medicamentos antes que han sido desastrosos. Había uno que era la talidomida, no sé si han escuchado hablar de la talidomida, pero era también productor de malformaciones. Pero hay una forma de prevenir, no siempre en 100% de los casos, pero es el empleo de ácido fólico para evitar la espina bífida. Pero el ácido fólico se debe utilizar en el preembarazo. O sea, las mujeres de vida fértil o iniciando la vida fértil deben utilizar harinas con ácido fólico, más o menos 4 miligramos de ácido fólico en el consumo de harina. Hay otras sustancias más que tienen ácido fólico. Se dice que las verduras verdes tienen una cantidad de ácido fólico, otros productos también. Pero lo básico es que los gobiernos generalmente de países desarrollados exigen que las harinas tengan determinada cantidad de ácido fólico para evitar los defectos de miel. Ojo, no damos ácido fólico cuando el niño ya está en formación, porque si se va a presentar el defecto del tubo neural, con ácido fólico o sin ácido fólico, igual se ha de presentar. Va a haber defecto del tubo neural si se utiliza el ácido fólico durante el embarazo, no pasa nada. Tiene que ser pre-embarazo. ¿Sí? En la edad fértil de la mujer se debe utilizar el ácido. Para diagnosticar la posibilidad de una malformación fetal, se ha utilizado las alfa-fetoproteínas. Se realiza una punción cuando la mujer está embarazada, se extrae el líquido amniótico y se analiza la cantidad de alfa-fetoproteínas. En cuanto al diagnóstico, bueno, se puede hacer prenatal con el uso de la ecografía, que es muy útil. ¿Ya? Entonces, los controles frecuentes prenatales son muy importantes con el uso de la ecografía. Se puede visualizar el meningocele o el meningocele. Les hablaba de las alfa-fetoproteínas.
y se considera que a partir de los 15 nanogramos por mililitro arriba ya son susceptibles de que haya malformación. La ecografía les he mencionado que es un método es excelente para diagnosticar malformación. El tratamiento es quirúrgico en todos los casos. También hemos tenido la oportunidad de hacer un primer caso de cirugía fetal. ¿Cómo es esta cirugía? O sea, la reparación del mielomeningocele, abriendo la cavidad uterina, exponiendo al feto. Primero, es una cirugía complicada porque hay que guardar todo el líquido amniótico en un recipiente especial estéril. Se expone a través de la incisión del útero, el defecto del tubo neural del niño, y se hace una reparación que tiene que ser lo más rápido y efectiva posible. Entonces, no es una cirugía sencilla, porque aparte del monitoreo de la madre con su anestesia general, debe haber un exquisito monitoreo del feto. Hemos tenido una mala experiencia por mal monitoreo del feto. Entonces, cuando hemos terminado la cirugía, el feto está en una posición y falleció lamentablemente. Pero es una opción quirúrgica. La cirugía postnatal es la que frecuentemente realizamos. Se presenta el botón del defecto del mielomeningocele. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? Disecar y tratar de preservar la plácula del tubo neural. Es decir, toda la parte nerviosa. Ahora, si está abierto eso, hay que hacer una limpieza quirúrgica prolija, 10 veces el lavado. Y se trata de enchalecar y de cubrir el defecto en diferentes capas. La primera capa va a ser las meninges. Van a cerrarlas lo mejor posible. Esas meninges tienen que cerrar perfectamente. Pero a veces no encuentran meninges. Entonces ustedes van a fabricar la meninge a partir de la aponeurosis que está en esa zona subsecuente. Tienen que hacer una capa. Después, si pueden cerrar con músculo, otra capa. Y la aponeurosis superior, otra capa. Cuantas más capas de tejido vayan a cubrir el defecto, mejor va a ser el resultado. ¿Ya? Y por último, la piel, que tiene que ser también delicadamente tratada. Aquí vemos tipo de cirugía. Se debe preservar el tubo neural. Aquí estamos viendo cómo estamos cerrando la dura madre, tratando de cerrar lo más prolijo posible. Aquí se ve todavía el defecto. Y se hacen estas incisiones para hacer un juego de aproximación de la piel. Aquí vemos más o menos cómo vamos a aproximar la piel. Y el cierre. Resulta estéticamente fea, porque no hay piel que los alcance del niño. Entonces, pese a la centroplastía, queda una cicatriz, más o menos como la que se ve en el abdomen. Ahora, pueden haber cirujanos plásticos que son muy hábiles para esto y dejan una cicatriz perfecta. Pero generalmente operamos solamente los neurocirujanos. Hay neurocirujanos que tienen mucha habilidad también. Entonces les he hablado de el enclavamiento de las amígdalas, ¿no? Aquí estamos viendo el Chiari tipo 1, donde se ve en la fotografía del lado izquierdo cómo las amígdalas están enclavándose en el agujero magno. Esa es una descompresión muy grande de la parte superior, donde se ven las amígdalas cerebelosas.
Bien. Hasta acá la cuestión de la esquina virgen. ¿Alguna pregunta? ¿O quieren preguntar al final? Ahora al final. Otro de los problemas grandes en neurocirugía pediátrica, la craneosinostosis o craneoestenosis. Es el cierre prematuro de las suturas. Dos tipos. Si el cierre prematuro es por acción del crecimiento óseo, la cirugía debe ser inmediata. Se debe abrir el cráneo para que el cerebro desarrolle adecuadamente. Esa es una craneosinostosis o craneoestenosis primaria. Pero la craneosinostosis secundaria es cuando el cerebro está atrofiado. O sea, hay una microcefalia. El cerebro no está peleando por crecer. El hueso se cierra. Y en esos casos no se opera. Porque no estamos dando una posibilidad de mejoría y una posibilidad de vida. Simplemente estamos dando una apertura de los huesos que no se van a volver a cerrar. Porque no hay el empuje del cerebro que va produciendo la imposibilidad de que se cierren las suturas. ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años. Entonces, dos tipos de craneoestenosis. La primaria, cuando se cierran los huesos y no dejan que el cerebro vaya creciendo por sí solo. Y la secundaria, cuando el cerebro está atófico, micro. Entonces, no hay posibilidad de que el cerebro se vaya expandiendo. Existen diferentes tipos de cierre, prematura y deformidad del cráneo. Aquí tenemos un síndrome de Crusoe que es frecuente, que se vea. El síndrome de Apert, que es la cráneo sin dactilia, o sea, los dedos también de las manos demuestran que hay alteración. Y lo frecuente es el hipertelorismo. Vean cómo los ojos están separados. Ese es el síndrome de Apert. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? Por favor, cualquier duda, pregunten, porque ya no vamos a volver a tocar el tema, ni les van a tocar el tema. En la craneosinostosis más, se hace una serie de aberturas o aperturas de la caja craneal, dependiendo de la forma del cráneo. ¿Sí? Puede haber una turricefalia cuando el cráneo está apartado de delante hacia atrás. Escafocefalia cuando es un cráneo alargado. Entonces, conforme a la deformidad del cráneo, se van a hacer las craneotomías para darle forma al cráneo que sea lo más adecuado posible. Cuando es, les digo, una urgencia, es en la craneoestenosis primaria, cuando se cierra el hueso y el cerebro que sigue queriendo crecer. En esos casos hay cráneo hipertensivo. ¿Cuál es la tríada de Cushing? A ver quién se acuerda. Escucho murmullo, pero alguien se para y diga ¿cuál es la tríada? Ya. Hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones en la respiración. Alteraciones respiratorias. Ya. Cráneo hipertensivo, no se olviden, el fondo de ojo también edema de papel, ¿no? Bien. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Cero? Damos por finalizada. Gracias. Han captado bien, ¿sí? Han podido entender. El martes, entonces, por favor, a las 12, nos vemos y vamos a hacer la clase de examen pediátrico y vamos a hacer la clase de enfermedades neurológicas más